Macri habló del populismo, Alberto habló del macrismo. Estuvo picante el fin de semana el presidente. ¿Vos creés que se salió un poco del libreto de la moderación que lo viene acompañando a lo largo de estos meses de gestión? No, Alberto es moderado, es dialoguista, es razonable, pero eso no se contradice con decir algunas verdades en momentos muy críticos. Porque nos olvidamos que hace unos días Macri felicitó a argentinos que en uso de sus derechos, entre comillas, salieron a la calle con el riesgo de contagiarse ellos y de contagiar a otras personas. Sí, claro. Con lo cual, una actividad en un momento donde en Argentina la curva de contagio está en aumento, donde lamentablemente todos los días tenemos que dar una cifra que es de víctimas, que ni podemos decir el nombre y apellido, que son personas que tienen familias, que tenían sueños, que genera dolor, que nos genera a todos incertidumbre, porque todos tenemos ya un conocido y también tenemos temor que nos pasa a nosotros, una persona cercana, en la propia familia, que esté alentando a conductas contrarias al sentido común, al cuidado, al respeto de la salud. Me parece que Macri no tiene que explicar mucho. Con recordar lo que el Twitter de hace una semana explica que él está a favor de este tipo de prácticas. Y Alberto Fernández, podemos coincidir con él, podemos diferir, nos puede gustar más una cosa u otra, pero tiene un compromiso con la salud de los argentinos, con protegernos a todos, que está fuera de discusión. Sí. En una pandemia donde vos aprendés día a día acierto y error, acá y en cualquier parte del mundo. Fíjate que hubo países de Europa que dieron apertura de clase, ahora tienen que retroceder, que empieza a haber problemas en países que parecía que estaba superado y ya se preparaban para las vacaciones. Hubo una reemergencia. Con lo cual, me parece que hay que ser, por un lado, sensato, pero también es bueno. Yo quiero que el presidente me diga lo que piensa, no quiero que me diga lo que dice cuando, viste, te cauchean mucho. El manual de la corrección política, ¿no? Sí, está bien. Me parece que Comparto. hay que cumplir las formas, porque hay que ser educado, pero hay que decir la verdad. Y a mí lo que me tranquiliza es que Alberto te dice al aire, cuando no hay nadie, cuando hay 2 personas, cuando hay 10, dice lo mismo. Lo mismo. Bueno, déjame decir también, si querés buscar los tweets que el presidente le agarró el insomnio, no sé qué le pasó, debe haber comido algo que le cayó mal. Pero no, ayer a la noche. En realidad, domingo. Esta madrugada de domingo, escribió y estuvo tuiteando, explicando en cierta medida y profundizando qué fue lo que quiso decir. Porque en realidad él, cuando hizo la afirmación, que la mayor parte de los medios sacamos de contexto, porque le quitamos algo que era muy importante en el análisis y en la frase de Alberto Fernández. Y es que desde la perspectiva laboral, la Argentina estuvo peor con el macrismo que lo que está ahora con el coronavirus, la Argentina. Y lo que hizo esta noche o esta madrugada, Alberto Fernández, fue, seguramente le pidió a sus colaboradores, pasame los datos, esos de los que estuvimos hablando. Y entonces, vio esto, mostró esto. Entre enero y mayo del 2020, la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo periodo de 2019, cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos. Esto fue lo que dijo el presidente. Vos te podés pelear con la estadística, si querés, pero en definitiva el número muestra eso. Y ahí dice, en los primeros 5 meses de 2020, con la ATP y otras medidas, como la prohibición de despido, la doble indemnización, la Argentina logró que en plena pandemia la caída del empleo registrado fuera menor a la observada en 2019, cuando el COVID-19 no existía y gobernaba Cambiemos. Y ahí lo tenés. En los números te lo muestran claramente. Es útil, termina Alberto, reflexionar sobre lo que hemos vivido y asumir la tragedia a la que nos han condenado las malas políticas. Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran. Y cierra con una gran frase del amigo de Ripeta, hay que decirlo, porque si hay alguien en esta mesa, en este grupo humano, que puede considerarse amiga de Joan Manuel Serrat, es Marielena Ripeta. Al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Serrat se arrepintió de esa frase. ¿Sí? Dice que se equivocó cuando la escribió. Hay que afilar el justicialismo, a ver si aprende algo Serrat por lo menos. Espero que no voy a discutir de Serrat con este hombre. ¿Qué opinas de esto? ¿De Serrat? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Nano? Sí, y además tengo el privilegio. Alberto fue muy generoso cuando estuvieron el año pasado, él y Sabina. Sí. Se fue postergando un encuentro y hizo una cena muy chiquita, muy cerrada, muy íntima. Y yo le venía jorobando cuando vino Serrat, mirá, vamos a ver a Serrat, sacamos las entradas.
y me invitó. Así que tuve el privilegio de estar con Alberto, pero sobre todo con Serrat y Sabina, de poder escucharlo, de poder charlar con ellos. Fue una noche inolvidable. Y esto que dice Alberto también es cierto, son datos que pueden ofender o molestar, pero los datos son así, son datos duros. Y me parece que se engancha, lo quiero enganchar con lo que escribió Larreta. Yo comparto lo que dice Larreta del consenso y del diálogo. Pero vos fijate la reforma judicial. Se anunció la reforma judicial, nadie la conocía. Y la mayoría de los dirigentes, por no decir todos, de Juntos por el Cambio, se opusieron. Ni sabían qué decía. Se los invitó a la presentación. No fueron. Incluso se trató que algunos integrantes de ese espacio político participaran de esa comisión de notables. Por ejemplo, Pinedo no aceptó. No cuestiono su decisión, porque uno puede no aceptar, pero se le ofreció integrarla. Él planteó, bueno, que vaya alguien de radicalismo, pero nunca lo plantean después, pero no, cuando vos dialogás tenés que conseguir el diálogo. Sí, ahora en el Senado no participan de las reuniones. No es que van y pierden una votación, que llevan una propuesta y no se la aceptan. El proyecto original que mandó el Ejecutivo, se le hicieron muchas modificaciones. ¿Quién las hicieron? Abogados, colegios de abogados, colegios profesionales, ONG, especialistas, gente del mundo académico que llevó su propuesta, llevó sus ideas y fueron aceptadas. Imaginémonos si Juntos por el Cambio, que tiene una presencia importante en senadores, hubiese participado del debate. Hubiese propuesto, algunas propuestas hubiesen sido aceptadas, otras no, pero hubiese sido un debate mucho más rico para el conjunto de la sociedad. Pero pedir el diálogo y el consenso, y cuando te convocan a dialogar, no vas, es medio contradictorio. ¿Qué dijo Carrió hoy, Nacho? Me estabas diciendo, ¿escribió Carrió algo sobre los movimientos sociales? Habló de los planes sociales, a ver, escuchémosla. Si no hay contribuyentes, no hay subsidios. No es que los ricos se enfrenten a los pobres. Si la gente que gana dinero, que tiene dinero y contribuye con sus impuestos a la nación, si todos no contribuimos con impuestos a la nación, no hay recursos para subsidiar a gente que realmente está pobre o para alimentar a gente que no tiene que comer. De modo tal que no podemos jugar a la lógica de la antinomia. Nos ha hecho demasiado daño y hay que defender, sí, el centro que nos une, que es el Estado de Derecho, que es la no violencia. Y esto no significa resignar ninguna lucha, pero de tener la inteligencia, constituir instituciones sólidas, y en eso estamos trabajando en la coalición cívica. ¿La ves a Carrió convocando esa unidad de la que dice estar hablando en esta frase? Bueno, yo le escuché días atrás con una propuesta de diálogo. Creo que hay muchas personas que creemos que el diálogo, el consenso es necesario. Después hay que ver qué país queremos, ¿no? Puede haber un acuerdo para administrar la crisis y para administrar la pobreza. A mí me parece que ese acuerdo nos lleva tarde o temprano otra vez a una situación mucho más crítica. Puede haber un acuerdo que es el que por lo menos yo propicio, y creo que Alberto Fernández, estoy seguro, piensa lo mismo, y la mayoría pensamos lo mismo, que sea para resolver la crisis, para salir de esta crisis de los últimos 40 años y moneda, donde Argentina viene para abajo. Cualquier índice que vos tomás, si vos te fijás el año que vos naciste, los pobres que había y la desocupación, no vas a poder creer esa cifra con la de hoy, mucho menor cuando vos naciste. Navarro, ahora... Eso se resuelve con trabajo, no con subsidio. Ahí yo difiero con Carrió. Incluso algunos dirigentes de nuestro partido siguen hablando del subsidio. Lo que ordena la sociedad argentina, lo que resuelve definitivamente la crisis es el trabajo. Bien, Perdón. Navarro, no, consultarle, siempre se habló mucho del plan de Alberto Fernández, de la pospandemia. Digo, si tuviera que enumerar, ¿no?, las prioridades del gobierno hoy, ¿cuáles serían? Perdón, ¿cuáles serían las prioridades del gobierno en este contexto de la cuarentena? Porque, bueno, estamos dando la reforma judicial por un lado, que tal vez no parece prioritaria, ¿no?, según la oposición. Bueno, para mí es prioritaria, porque se trata de la justicia federal que casualmente interviene en cuestiones que tienen que ver con pujas políticas, económicas, jurídicas, algunas con sospechas claras de delitos de los sectores más importantes de la Argentina. Poderes económicos, poderes políticos, poderes mediáticos.
El presidente, nuestro gobierno, mientras atendimos una pandemia que era inesperada, que nadie nos avisó, ni a nosotros ni a nadie en el mundo, y que nos arrolló, como si nos pisara un camión, negoció con los acreedores externos. Una negociación que unos días antes que se cerrara, ustedes pueden releer los títulos de grandes economistas, de especialistas en economía, de periodistas que vaticinaban un fracaso, que vaticinaban que Guzmán no sabía negociar, que Alberto esto, que Alberto... Sí. Conclusión, hicimos una muy buena negociación, incluso reconocida por sectores de la oposición, reconocida en el mundo financiero. Ahora nos queda la negociación con el Fondo Monetario. Mientras tanto, seguimos poniendo dinero, sosteniendo la economía con la ATP, con los IFE, sí, con créditos, algunos de tasa cero, otros 24%, más la tarjeta alimentar, más comida, más alimentos. Pero sí, pensando en el post-pandemia, las principales medidas que se están estudiando y se van a anunciar en su momento, sí, están vinculadas a la reactivación, bien, Navarro, al trabajo, redondeo. Sí, sí. Pensando en Argentina federal también, teniendo una mirada de buscar que las economías regionales vuelvan a tener un peso productivo y que se vuelva a generar trabajo en el interior del país. Está bien, pero me parece que hay dos discusiones que van paralelas. La primera es lo que pone el gobierno. Pone 5 puntos del PBI, lo dijo Mercedes Marcó del Pont, 5 puntos del PBI para que se mantenga el empleo, etcétera. Ahora, acá hay un tema que es fundamental y que me parece que los políticos que integran el FDT no lo hablan. En la Argentina, muchísima gente del Frente para la Victoria, Frente de Todo, el peronismo, muchísimos de ellos consideran que hay un partido judicial. No lo dicen públicamente. Así como hubo en los 80 un partido militar, que lo que hacía era encorsetar al poder político y apretar a la sociedad civil y que era un poder sobre el poder. Ese partido judicial, para que el gobierno pueda llevar adelante sus políticas públicas, tiene que desaparecer. Y en la Argentina, le recuerdo al Chino, usted lo vivió seguramente y desde adentro, digo desde adentro porque era un militante político, en la Argentina eso se terminó en la década del 90, cuando Carlos Menem terminó, digamos, con las andanadas de los Carapintada. ¿Cómo se termina con el partido judicial? Que de alguna manera encorseta al poder político. Primero, yo no quiero que desaparezca nadie. O sea que estamos haciendo alusión a época pasada. Bien. Segundo, no hay un partido judicial, hay sectores del Poder Judicial que tienen claros acuerdos con sectores de la política y con sectores de medios de comunicación con vocación hegemónica. Y se vio en los últimos años. En el 2016, cada vez, por lo menos que yo hubo un medio, señalaba, hay causas que deben ser investigadas, seguro. Hay funcionarios y empresarios que se sospecha, seguro, pero investigarlos en el marco del derecho. Hay cuestiones básicas. Pero eso no pasó, Navarro. Eso, a ver, lo llevo a esta situación. Eso no pasó. En América Latina y en la Argentina en particular, la justicia fue una herramienta para meter presa a las personas que se oponían al gobierno de Mauricio Macri. Eso no pasó y la Corporación Judicial aceptó esa situación y la llevó adelante. A ver, yo quiero escuchar. Yo lo que le pido es que me deje hablar. Perfecto. Si no, conteste usted por mí. Bien. Lo escucho todos los días, Chino. No, pero es difícil hablar así, porque vos preguntás y después te contestás. Bueno. Entonces, hacete un autorreportaje. Bien. Lo que yo iba a decir, que en el 2016 no se cumplieron normas básicas del derecho. No hubo legítima defensa, no hubo juez natural, no hubo debido proceso. Es decir, en aras de investigar se violentó la Constitución. Y todas las investigaciones, salvo alguna excepción, porque habrá gente en la justicia que es proba, tampoco hay que generalizar, todas esas causas están todas viciadas de nulidad. Pero para que veamos cómo actúa el Poder Judicial, cambió el gobierno ahora, porque el pueblo argentino eligió a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Salieron corriendo algunos jueces ahora, a Dietrich lo procesaron, sin siquiera dejarle leer de qué lo acusan. Y no que yo esté defendiendo a Dietrich, lo que pido, que si Dietrich es sospechoso de algún delito, que lo juzguen en el marco del derecho, que le den la posibilidad de que se defienda. Lo que no hicieron con algunos kirchneristas. Bueno, esto demuestra que no es solamente un sector del Poder Judicial, también hay un sector de la política, también hay un sector de los medios de comunicación. Yo lo veía a Parrilla hace un rato. ¿Ustedes recuerdan cuando en el 2016 había programas que se pasaban todo el día pasando grabaciones de diálogo de Cristina Fernández de Kirchner con Oscar Parrilli? Diálogo que ni siquiera pertenecía a una causa judicial, y si hubiese pertenecido tampoco se podía escuchar. ¿De dónde salían esos diálogos? ¿Quién se los daba? ¿Dónde Cristina es decir, había actores que no solamente eran de la justicia, que formaban parte de la política y formaban parte de los medios, que tenían que ver con esa idea de perseguir políticamente. Y nosotros lo que no así como coincido con vos,
que logramos resolver la presencia de las Fuerzas Armadas, que eran convocadas por civiles, por eso los golpes eran cívico-militares. Hoy la política no se puede dirimir en la justicia, que en la justicia investigue si hay sospecha, si hay un delito, sea del Frente de Todos, sea de Juntos por el Cambio, sea empresario de acá, un empresario de allá, el que sea, que vaya preso. Pero la política se dirime en el Congreso, en las elecciones, y con acciones, resolviendo los problemas, porque las personas que nos están mirando tienen problemas, tienen el temor de la pandemia, tienen el problema laboral, aún con la ATP, porque toda la ayuda que da el gobierno. Nosotros somos conscientes que no resolvemos los problemas de los argentinos. No es que esta es una Argentina que tiene todo resuelto. Son paliativos, son aportes y somos conscientes de eso. Por eso estamos esperando el pospandemia, por eso es la pregunta de que me hacen que es correcta. ¿Qué vamos a hacer después? Yo insisto, trabajo, créditos blandos, reactivación, poner de pie a las pymes. Los pymes son un motor impresionante que genera... Se están fundiendo todos, entonces, ¿cómo se genera ese trabajo? Nosotros estamos sosteniendo ahora con el pago del ATP y con muchos créditos para las pymes, comercios, la mayor cantidad de actores de la economía que podemos. Es cierto que hay algunos que han cerrado, es cierto que algunos usamos el término fundir, que es un término que usamos usualmente. Bueno, sí, los gastronómicos puntualmente tienen un problema muy grave. Sí, estoy de acuerdo. Que es cierto, que cierran, que hay personas que han perdido, personas que han tenido que echar a sus trabajadores y atienden una familia y apenas alcanza para vivir y no puede pagar esto, no puede pagar lo otro. Por eso cuando nosotros estamos diciendo post-pandemia, la idea de créditos muy blandos, de poner recursos para el mercado interno, de ir a buscar a ese comerciante que cerró, a esa pyme que cerró, pero para eso tiene que haber una reactivación y tiene que haber una mirada federal y tiene que haber un acuerdo, que por suerte empieza a haber diálogo, empieza a haber acercamiento. El propio sector agropecuario, agroindustrial trae propuestas de exportar por 100.000 millones de dólares, que eso genera 700.000 puestos de trabajo. Empiezan a haber actores de la economía que se empieza a comprometer, la industria del conocimiento. Y después está la economía popular. Y yo insisto, con un gran plan de obra pública, de pico y pala, de mano de obra intensa, que genere cientos de miles de puestos de trabajo, porque lo que ordena una familia, lo que ordena un barrio en situaciones sociales críticas, es el trabajo. Chino, gracias por venir. No, gracias a ustedes, que siga muy bien. Te hago una pregunta. Ahora cuando hablas ahí con la cámara y con ese estilo que te veo ahora. Mirá que lo conocemos hace años. No te cruces en cámara. ¿El problema es cuál es? Este es el problema. Se llama Ignacio Ramírez. Es el productor ejecutivo. Y me tortura permanentemente acá. Me dice, pregunta esto, hace lo otro. Entonces yo ya me, viste... ¿Cuál Ignacio Ramírez? Porque conozco un Ignacio Ramírez. No, y el que te llama seguro para venir. Uno de los que te rompe los quinotos para que ven. Ese que está hablando. Trabaja con una larva del periodismo. Que la tengo acá enquistada. ¿Larva? Mi mejor amigo. Por eso tiene ese diálogo. Por eso lo banca. A veces nos peleamos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Un gusto. Como siempre. Bueno, ¿y ahora qué nos metemos? Ramírez, dale, lleva, placa roja.